Ramis, y no, claro, Sí. es imposible, ¿no? Que se hagan preguntas tos que de No, imposible. puede ser, sí, pero Ah, va a retrasar mucho la clase. Creo que es ya. mejor que si alguien Bueno, quiere para la alguna semana que pregunta, viene que se la guarde. pueden escribir y decir hasta la próxima semana la podemos ver. Que es muy Venga, bueno, así una hará, digamos, una acotación al margen, que normalmente las clases, que las personas después las escuchan, pero que tengan también digamos, que se preparen. ¿O qué significa prepararse? Que tengan un cuaderno, que escriban ciertas ideas, que las guarden, las lean después, o sea, que sea una cosa continua. No solamente escuchar en forma frontal una clase, sino que hacer de eso algo un poquitito más concreto. Yo creo que escribir también puede ayudar y así pueden escribir preguntas y la próxima clase podemos introducirnos en esto. Bueno, fuera de esta área pedagógica, en Malasot yo soy moré, soy profesor, entonces esto me sale siempre. Vamos a continuar. Nosotros habíamos llegado en el Perek Shlishi, habríamos leído la Mishnah, o sea, repaso un poco, la Mishnah número Yud-Bet, y tenemos que empezar ahora también la Mishnah Yud Gimel. Simplemente les digo la Yud Bet para ingresar en los temas. No se olviden que este Perek en general habla mucho sobre el Talmud Torah, sobre el estudio de Torah y lo importante que esto significa, lo importante que es continuar en el estudio de Torah, mantenerlo, promoverlo, etcétera, y lo difícil que es apartarse del estudio de Torah y las consecuencias negativas que puede traer. Sobre todo esto viene construyendo según todo un pensamiento, ¿no? Un pensamiento que engloba a todos, hombres y mujeres, alrededor de precisamente lo principal que tiene en Israel, que es el estudio de Torah. Rabbi Ishmael dice en la Mishnah, Yud Bet, dice Rabbi Ishmael Omer, וקל לראש ונוח לה תשחורת, והווה מקבל את כל האדם בשמחה. Entonces habíamos estudiado que lo que dice acá Rabbi Ishmael de que una persona tiene que ser Kal Rosh, tiene que de alguna manera ser una persona fácil frente a aquel que está en el Rosh, ya sea que sea un Rosh, un poder temporal, cualquiera, de cualquier tipo, ya sea laboral, ya sea social o de cualquier orden, y obviamente también si es algún tipo de consejo que viene de algún rab. Y Noach la Tishhoret, Klomar, Shehu Noach, Bedvarav la Gizbar. Utiliza acá la palabra Tishhoret con respecto al Gizbar, o sea, las personas que de alguna manera tienen que cobrar impuestos y tratar de estar de alguna manera en una situación empática con ellos también, para poder vivir de una manera que sea bastante más berrebaj, ¿no? Y vamos a la segunda parte de lo que dice Rabbi Ishmael, que él trae y dice, Behave mekabel et kol adam besimcha. Recibe a cada persona besimcha. Besimcha, o sea, con alegría. Esto normalmente, no, cualquier persona que está acostumbrada a socializar puede decirnos, bueno, pero es algo común. O sea, cuando una persona se encuentra con alguien, lo más común es que se saluden, se sonríen, etcétera. Es como algo bastante común y rutinario. Entonces, ¿cuál es el hidush? O sea, de qué él quiere decirnos, porque obviamente quiere decir algo que va más allá de simplemente una situación social, ¿no? Entonces, explica Rabbeinu Yonah sobre este punto y dice así. Rabbi Moshe Zal, Mefaresh, Rabbeinu Moshe, que se refiere al Rambam, o sea, Maimónides, en el Perush Mishnah, que ustedes saben que también Maimónides tiene una explicación a las Mishnayot, a todas, incluyendo obviamente al Pirkei Avot, que son Midot. Entonces también él explica según su shita, según su forma que tiene de pensar las cualidades, etcétera, que es una shita muy propia de él. Eh, perdón, una shita muy propia de él, entonces ahí él también explica y tiene una introducción también a esa explicación del Pirkei Avot,
Y sobre eso también Rabbeinu Yonah suele traer a veces algunas ideas. No quiere decir esto que Rabbeinu Yonah esté completamente o reciba por completo las ideas de Maimónides con los temas que estamos tratando, pero en algunos casos sí. Y es muy importante tal vez traerlo, y por eso él a veces trae algo que estudió allí. Entonces, dice acá Rabbeinu Yonah, Rabbi Moshe, se refiere a Maimónides, Mefaresh la Tishhoret, él estudia la palabra Tishhoret, min hatirgum del Targum, o sea, de la traducción aramea, lo hamor echad mehem nasati. En el Sefer Bemidbar, cuando de alguna manera hay tlunot, quejas con respecto a Moshe Rabbeinu, una de las cosas que él dice que ni siquiera tomé para mi uso personal, un jamor de ellos. O sea, de Am Israel no tomó absolutamente nada para su uso personal, ni siquiera un jamor. O sea, ni siquiera se movilizó a expensas de Am Israel. O sea, nada, no hubo absolutamente nada que él utilizara para su beneficio personal. Incluso la posibilidad de la movilización lo hizo él de lo que él mismo tenía. ¿Okay? Eso es un pasuk allí. Betargum, y se traduce Nasati, tomé, con la palabra shachrit. Shachrit es arameo, no es nuestra palabra que nosotros conocemos para shahor, que es negro, o shahar, que es el amanecer, porque es el periodo en donde está más oscuro y después sale la luz, etcétera, cosas que ustedes ya conocen. Rotzelomar, ¿qué quiere decir esta palabra shachrit aquí? Sheyehe Noach le Adam Gadol, Berosh begam Noach le Abdo Belasot Retzono. Que acá él quiere estudiar que una persona debe ser, debe tener nohut, empatía, si lo podemos decir, o por lo menos tranquilidad, comodidad, con aquella persona que es grande o que tenga algún tipo de control, ya sea económico, social o de algún tipo. Vegam Noach le abdo, y que también sea cómodo para él, o sea, que se comporte en forma cómoda con las personas que sirven a alguien grande, que sirven a una persona que tenga algún tipo de control. O sea, y las otras no para comportarse y hacer lo que es debido hacer. En otras palabras, lo que está diciendo acá Rabbeinu Yonah a partir de Maimónides, que una persona debe comportarse en forma digamos, no solo común, sino de una manera que sea afable, que sea cómoda, que sea tranquila, con aquellas personas que de alguna manera tienen un control, y con todo ese sistema, obviamente no ingresando demasiado en ese tipo de cosas, pero sí comportándose de una manera correcta. Be'ave mekabel kol ha'adam besimcha, y por lo tanto ahí entendemos que se debe recibir a cada persona besimcha. O sea, como les dije, ya les había planteado la pregunta, cuando saludamos a alguien, lo saludamos, le sonreímos, hay una forma bastante social de podernos relacionar. Bueno, acá viene Rabbeinu Yonah en nombre de Maimónides y nos dice, haz esto incluso con aquellas personas que estén en una situación, en un estatus de poder sobre ti. Compórtate bien, salúdalos bien, háblales con alegría, con una forma social correcta. A pesar que probablemente tengamos muchas críticas, y muchas veces hay críticas con respecto a todos aquellos que están por encima de nosotros en cualquier aspecto, como dije, pero cuando nos encontramos con ellos, seamos socialmente acordes y los recibamos con simja. Y de ahí obviamente todos los demás. Es fácil recibir con simja a un amigo, o recibir con simja a un pariente, a alguien con el que nos sentimos cómodos. Pero a veces con aquellos que no nos sentimos tan cómodos, también con ellos debemos tratar de comportarnos con simja. Esa es la explicación bastante pashut y muy adecuada para un comportamiento de un yehudi. Viene ahora la Mishnah número Yud Gimel, Perek Shlishi, Mishnah Yud Gimel, y nos trae la opinión de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dice,
sehok vekalut rosh, margilim la erva. Me masoret siag la Torah. El masoret, la tradición, es un cerco a la Torah. Maaserot, o sea, sacar maaser, ya sea de la producción agrícola o de los maskorot, o sea, de los sueldos que las personas reciben. Siag laosher, es un vallado alrededor de la riqueza. Nedarim, o sea, prometer cosas. Siag la prishut, es un cerco alrededor de la prishut, o sea, de la abstinencia, de ser una persona abstinente o separado. Ya vamos a explicar cada concepto. Y siag la chokhmashtika. Y un cerco que define, cerco en el sentido que como que define, protege la sabiduría, es la shtika, o sea, el silencio. Hasta ahora les traduje. Si ustedes se dan cuenta, acá hay dos niveles de conceptos. Está un primer concepto que trae Rabbi Akiva sobre el ergel de la herba, lo alenu, que normalmente se fomenta con schok, o sea, con bromas o todo tipo de comportamiento así de payasadas, y Kalut Rosh. Kalut Rosh es personas que no son muy profundas y que todo en ellos es una especie de divertimento constante. ¿Bien? Esto lo que trae es que la persona se acostumbre a estar cerca de la herba, o sea, de Gilui Arayot, relaciones no permitidas. Esto por un lado. Después Rabbi Akiva nos trae, si ustedes se fijan, los siguientes conceptos y que son muy importantes. Número uno, hay algo que protege la Torah. Dos, hay algo que protege la riqueza. Tres, hay algo que protege la abstinencia de estar separado. Y cuatro, hay algo que protege la sabiduría. ¿Okay? Esto, lo que yo llamo protección, es lo que acá Rabbi Akiva utiliza la palabra siag. Siag es un cerco. Un cerco sirve para dos cosas, como nos vamos a estudiar ahora. Sirve para proteger. Pues si yo tengo un cerco y tengo, por ejemplo, animales, y yo pongo un cerco, entonces protejo que mis animales no se me escapen. Protejo mi casa cuando tengo un cerco alrededor de ella. Protejo muchas cosas alrededor de cercos. Una persona que tiene una huerta donde cultiva hortalizas no quiere que se las destrocen, entonces pone un cerco alrededor y las protege. Para eso sirve un siag, para eso sirve un cerco. Pero también un cerco, de la palabra en hebreo siag, también tiene la idea de definición, o sea, definir algo. Definir, de poner fin. Fin significa límites, ¿okay? O sea, de poner límites, o sea, de darle una definición a algo. O sea, que la persona entiende que esto llega hasta acá. ¿Bien? Entonces, vemos de lo que dijo Rabbi Akiva que tenemos dos partes en la Mishnah. Una primera parte que tenemos que entender por qué el sehok, la risa, y el kalut rosh son algo que promueve la herba. Ok, entonces vamos a ver esa primera parte y después los cuatro protectores, o sea, las cuatro cosas que protegen a cuatro conceptos. ¿Okay? Dice Rabbi Akiva así, o sea, va a hablar a Rabbeinu Yonah y explica a Rabbi Akiva. Dice, Rabbi Akiva Omer Sehok Bekalut Rosh Markenim la herba. Dice Rabbeinu Yonah, Rotzelomar quiere decir Shashok, o sea, las payasadas, ¿okay? Brincaderas, como dicen los que hablan portugués. Bedivrei Sija Betela Im Kalut Rosh, o sea, y Divrei Sija Betela. ¿Qué es Sija Betela?
Sijá Betelá son conversaciones completas y absolutamente que no son necesarias o que no aportan absolutamente nada a una persona. ¿Bien? Hablar sobre la forma en que alguien camina en la calle, o la forma en que alguien se viste, o la forma en que alguien habla. Estamos hablando no de los contenidos de lo que dice, sino la forma que tiene de hablar, o muchas otras cosas que son completas y absolutamente nimias, o sea, que no valen nada. Hablar de eso junto con Kalut Rosh, o sea, junto con formas muy, pero muy livianas de referirse a los temas, marginen la herba, o sea, hacen que la persona se acerque a la herba. Entonces, acá Rabbeinu Yonah está agregando algo. La Mishnah dice sejok, o sea, bromas, ¿bien? Bromas con segundo sentido, el cinismo, el ser cínico, ese tipo de cosas, cuando no es para educar, o sea, para entregar una idea, que a veces los sabios mismos cuando quieren ellos decir algo, muchas veces comienzan y dicen como una especie de chiste. ¿Ok? ¿Para qué? Para atraer la atención de las personas y que el tema que venga después sea como una puerta para entrar a algo más profundo. ¿Ok? Eso está bien y lo hacemos todos y no hay problema con eso. Sin embargo, hay personas que toda su vida en mucho de su vida gira en torno a las brincaderas, gira en torno a la payasería, o sea, a tomar las cosas siempre con algún tipo de broma, o sea, siempre haciendo broma de todos y de todo. Y esto obviamente nos enseña que esta persona está en un nivel de personalidad bastante pobre, porque una persona puede hacer una broma, como les dije, para abrir un tema a algo más, o sea, abre una puerta a un tema un poco más profundo, entonces dice algo que atraiga la atención. Es una forma didáctica que los jajamín utilizan y que normalmente cualquiera que enseña utiliza. Muy bien. Sin embargo, hay personas que su vida entera gira en torno a las bromas. ¿Bien? Y esto es porque a nivel de personalidad probablemente hay algo allí que no está completamente construido, que falta mucho por el etaquien. Entonces, como no tiene cómo poder sobresalir, trata de hacerlo o quiere hacerlo, le interesa sobresalir, entonces lo hace a través de esto. Bueno, eso no es lo más apropiado para una persona que está conectada con algo espiritual más fino, más refinado. Y Dibrei Sijabetelá es acá la hemos definido simplemente como hablar sobre cosas vanas y esto también puede ir cambiando de persona en persona y puede ir cambiando también de situación en situación. ¿Ok? Alguien puede pensar que tal vez eh, referirse a algo que puede ser, puede tener definición alágica, para alguien puede significar algo total y absolutamente no importante. ¿Bien? Como alguien puede decir, bueno, mira, esta persona está hablando de una cucharita de leche que se le cayó adentro de una olla de carne. ¿Bien? Entonces, hacer de eso una sijá betelá, obviamente no es correcto, porque ahí hay un tema que tratar, pero hay que tratarlo en forma seria. Entonces, a veces la sijá betelá lo que hace es revestir de liviandad, de superficialidad, cosas que a veces son importantes. Y obviamente también sijá betelá es hablar de cosas que son total y absolutamente no importantes. Y Kalut Rosh es justamente esta forma de no tomar las cosas de la vida en forma un poquitito más serias, que no ser serio en los temas en los que hay que ser serios. ¿Ok? Esto ocurre, como les dije, con respecto también a la payasería, la ceja betelá, el Kalut Rosh, porque la personalidad de alguien no está completamente corregida, no ha avanzado mucho en su seriedad, en su personalidad, entonces a veces recurre a estas cosas. Y dice la Mishnah que aquel que recurre a esto es una persona que es ragil a la herba, o sea, que suele desviarse fácilmente
a cosas que tienen que ver con Gilui Arayot, o sea, con relaciones prohibidas. Y por lo tanto, que tratar de evitar estas cosas porque eso trae fácilmente a lo otro. Aval, dice Rabbeinu Yonah, Koved Rosh, seriedad, Ve'ir'a, y temor, o sea, tener temor de Akadosh Baruj Hu en cada momento y en cada situación, Hem Siag La'arayot, son una protección, o sea, nos protegen de caer en las arayot. Shekol Zot porque dice ahí, Shekol Zot Mishnah, que toda esta Mishnah Beseyagin Medaberet, y toda esta Mishnah habla de Seyagin, o sea, de cercos. Quiere decir Rabbeinu Yonah que él está considerando lo primero que dijo Rabbi Akiva también como un cerco, a pesar que está dicho de manera distinta. Yo les dije en principio, esto se separa como en dos temas, ¿no? El tema de el ergel de la herba con Kalut Rosh y los seyagim, los 4 seyagim, las 4 protecciones de las que hablamos en la segunda parte. Viene Rabbeinu Yonah y dice no, toda la Mishnah es una sola idea que habla de cercos, o sea, de conceptos o comportamientos que van a ayudarnos a protegernos o a proteger de diferentes conceptos que son los que están mencionados acá. Entonces, eso es lo que trae acá Rabbeinu Yonah. Continúa, entonces el Rabbi dice así, Masoret Siag la Torah. Acá tenemos que entender qué es lo que esto significa, ¿no? ¿Qué es Masoret? Masoret es tradición. Pero ¿cómo podemos entender que la tradición sea un cerco que proteja la Torah? Viene Rabbeinu Yonah y dice, Masoret elu male vehaser beateamin shemasru jajamin letalmideihem. Rabbeinu Yonah va a definir el Masoret de una manera técnica, ¿okay? De una manera muy, pero muy técnica. Me explico. ¿Bien? A pesar de que se va a escuchar un poco, algo un poco yavesh, un poco seco, pero hay algo detrás, ¿okay? Que es lo siguiente. Él dice, ¿qué es el Masoret? El Masoret es la forma en que se escribe el Sefer Torah. ¿Bien? Si ustedes han visto un Sefer Torah abierto, ustedes ven ahí unas columnas de contexto escrito, y este texto que está escrito ahí lo escribe un sofer, una persona que conoce y sabe, con tinta y con un culmus, o sea, con una pluma, sobre un pergamino que está hecho de una manera especial. Todo esto es porque se necesita mantener una tradición de la forma en que el Sefer Torah, nuestro Sefer Torah, se escribe. Y además, ustedes deben saber también a nivel histórico, es el único texto que al día de hoy se sigue escribiendo de la misma forma. ¿Qué quiere decir de la misma forma? Pergamino, tinta y pluma. Esto es una tradición que Am Israel ha conservado desde el principio. O sea, es el único texto, libro, que continúa escribiéndose así desde el principio original hasta nuestros días. O sea, continúa exactamente con la misma técnica. Esto es lo que se llama Masoret. Y dentro de ese Masoret hay detalles. Por ejemplo, Malev Haser. Malev Haser quiere decir que hay palabras que a veces se escriben con todas sus letras y a veces se escriben que les falta una letra por algún motivo. Cuando se escribe toda la palabra con todas sus letras se llama malé completo, cuando falta una se llama haser, cosas que los escribas saben, que el sofer conoce. Beateamim, teamim son los acentos con los que se lee la Torá, que la Torá se lee con un acento especial, con una melodía especial. ¿Bien? Bueno, esto, Shemasru Jajamín Letal Mideigen, esto ha sido transmitido por los sabios a sus alumnos, Behel Siak la Torah Shevichtav, y estos son lo que protege a la Torah escrita, Shelot imsa a Sefarim Halukim, para que no vayamos a encontrar libros de Torah que sean distintos, Ki in bemekomot muatim, a no ser que sean lugares muy, muy específicos donde encontramos a veces diferencias. Pero en términos generales, todos
los Sifrei Torah de todas las comunidades de Israel, en todo el mundo, en todos los tiempos, es generalmente, en la mayoría de los casos, casi el 100%, iguales. Ma she'en ken besifrei Talmud. Lo que, por ejemplo, no es así en los libros del Talmud, o sea, en los libros de la Gemara, כי בכמה מקומות גרסאות מתחלפות, porque hay lugares que tienen גרסאות distintas, o sea, ediciones diferentes que pueden variar unas de otras. עכשיו, וגם, dice רבנו יונה, בכל יום ביום הסברות מתחדשות. Cada día y día en el Talmud las lógicas y los pensamientos se van renovando. Y continúa Rabenu Yonah y dice, Umehem kotbina girsa al pidatam, algunos escriben una versión según lo que ellos piensan, benatna reshut lechabel. Y eso puede traer a veces a que haya posibilidad de una destrucción o de un error o de algo negativo, cosa que no pasa con el Sefer Torah. El Sefer Torah no hay nadie que pueda decir, no, yo tengo aquí que está escrito de otra forma, aquí no se escribe así en otra forma. Entonces se va a revisar el Sefer Torah que hemos conocido y nos va a dar cuenta que el que está equivocado es el que quiere decir algo distinto. Sefer Torah siempre ha sido el mismo. O sea, y esta tradición de mantener una escritura uniforme es lo que ha protegido nuestro Sefer Torah, que cualquier comunidad tiene el mismo Sefer Torah que cualquier otra. ¿Bien? Y eso es importante conocerlo. Eso es a nivel Pashut. O sea, es la explicación de la Mishnah como Rabenu Yonah la está estudiando a nivel simple. Cosa que él dice no ocurre, por ejemplo, con el Talmud, porque hay diferentes lugares donde a veces caen diferencias y tal jajam escribe allá según lo que él piensa y otro en otro lugar según lo que él piensa y puede traer a dificultades. ¿Por qué Rabenu Yonah hace hincapié precisamente en que en el Talmud es distinto? Porque él mismo era un gran parshan, un gran comentarista del Talmud. O sea, él lo explica. Si le hubiéramos preguntado a él directamente, usted, a Rabenu, cómo se considera, él mismo hubiese dicho, yo soy un comentarista del Talmud. O sea, yo explico el Talmud. Así como si le hubiéramos preguntado al Ramban, a su primo, o a los alumnos de ellos, al Rashba, etc., y todos hubieran dicho que lo que ellos hacen principalmente es explicar el Talmud. Ahora, volviendo un poco al tema del Sefer Torah y a lo que él nos quiere decir que el Masoret protege la Torah, protege el Sefer Torah para que tengamos un mismo documento y ese se siga manteniendo, hay algo un poquitito más profundo detrás, que la escuela de Rabenu Yonah, ya a nivel de Kabbalah, o sea, de Penimiut Torah, nos quiere enseñar también. En el Sefer Torah, nosotros encontramos cuatro dimensiones que están contenidas en el texto, en el que están y no están en el Sefer Torah. Hay dos que están presentes, ¿bien? Que las cuatro tienen un nombre en el Sod. Estoy hablando de la cábala que ellos estudiaban, que Rabenu Yonah con sus alumnos estudiaba. Lo llaman Tanta, que se escribe Tav, Nun, perdón, no Tav, sino Tet, Nun, Tav, Aleph, Tet, Nun, Tav, Aleph, y se lee Tanta. ¿Qué es el Tanta? La Tet inicial significa Te'amim, lo que el Rab mencionó acá. Te'amim, o sea, la forma en que se lee el Sefer Torah. Cuando se va al Bet Knesset, ustedes escuchan que se lee con una melodía. Bueno, eso está dentro de la letra Tet, Ta'am. ¿Okay? El Ta'am, la forma de la melodía, está expresada en el Humash, no en el Sefer Torah, en el Humash, con ciertas nekudot o ciertos teamim, señales que están escritas en las palabras. Esto en el Sefer Torah no está, y por lo tanto una persona que lo lee
tiene que aprenderse esto de memoria. Se lo aprende de memoria de cómo se lee la palabra. O sea, es algo que no está en el Sefer Torah, sino que es algo que está por encima del Sefer Torah, que es la forma de la lectura. עכשיו, la letra Nun, porque es Tan, Tet, Nun, la letra Nun significa Nekudot, Nekudot, o sea, las vocales. Cada palabra tiene vocales, por ejemplo, Bereshit. La Bet es la letra, pero el sonido B son unos puntitos que se ponen o debajo de la letra o en la mitad de la letra o arriba de la letra, dependiendo de el nikud, la nekudá, la que estemos hablando. Cada cosa tiene acá explicaciones también muy profundas. Entonces, las primeras dos del Tanta, que es el Tet y la Nun, son realidades, dimensiones que no aparecen en el Sefer Torah y que la persona que va a leerlo tiene que aprenderlo, pero lo aprende a través de la memoria, o sea, él tiene que memorizar cómo se lee el Sefer Torah, y para eso él aprende en forma separada el Ta'am y el Nikud. ¿Okay? Y después, lo que sí aparece en el Sefer Torah es Tav, no se olviden que dijimos tan, tan, ta, Tav, Aleph. La Tav, la letra Tav, se refiere a los Tagim, Tagim, o sea, a las coronas. Sobre las letras que están en el Sefer Torah hay como unas coronitas que se escriben encima de las letras. Eso se llama, se conocen como Tagim, Tagim con la letra Tav. Tag, Tagim. Tag en arameo significa corona. Tag es una corona. Entonces tenemos la Tav y al final tenemos la letra Aleph. Les dije, Tan, Ta, Tav, Aleph al final. La Aleph son las otiot, o sea, las letras que sí aparecen en el Sefer Torah, que es la dimensión que está sobre el klaf, que está sobre el pergamino. Entonces tenemos dos dimensiones que son abstractas, que el Bal Koré las tiene que aprender, que son los teamim y las nekudot, y hay dos dimensiones que están presentes en el Sefer Torah, en la escritura, que son los tagim y las otiot. Juntos forman el tanta, y ese tanta es kadosh, es sagrado. Obviamente, existen muchas costumbres en Am Israel con respecto a esto, y es por eso que cuando se comienza la lectura de la Torá o al fin de la lectura de la Torá, depende de tradiciones, cada uno según su costumbre, se levanta el Sefer Torá y se muestra lo que se ha leído, porque allí lo que se está haciendo es mostrando el sagrado Tanta, que es lo que nos va a comunicar, nos va a de alguna manera relacionar con lo que está escrito, con la parashá que hemos leído, que son, no se olvide, el ta'am, o sea, la acentuación, la melodía, el nikud, que son abstractos, y lo que sí está presente, que es los tagim y las otiot. Bueno, viene acá Rabbeinu Yonah y él menciona parte de esto, porque ya les dije, es parte de su escuela, o sea, la escuela de Kabbalah que él tenía junto con los demás sabios del lugar, giraba mucho en torno a lo que era el Tanta, la lectura de la Torá, la escritura del Sefer Torá y la protección que debe haber del Sefer Torá, y no equivocarse y transcribir esto en forma masorética, en forma tradicional, sin que hayan errores y que se mantenga siempre igual. Esto protege a la Torah Shebichtav, la Torah escrita. La Torah Shebeal Peh, él mismo dice acá, o sea, el Talmud, pueden haber Girsaot y pueden haber discusiones. Ok, eso es más allá un poco más en profundidad de lo que él está hablando en este punto. Termina diciendo sobre este concepto, dice Rabbeinu Yonah, que Sefer, porque un libro, Shalom en Baaretz asher lo yichteu, porque un Sefer o Sofer completo, Sefer Shalem, Sefer Shalom, o sea, Sefer de Shalom, de paz, en Baaretz shelo yichteu, no hay que no se haya equivocado, Betolim ataut al Sefer velo al da'atam. Esto es con respecto al Talmud, que muchas veces suelen haber errores,
pero puede ser que el error haya sido en la forma de escribir la Gemara y no al Da'at de los sabios que lo estudiaron. ¿Ok? Es un poco más extenso el tema que tiene que ver con respecto al Talmud y a los tauyot que se pueden presentar en las diferentes girsaot de las Gemarot. Sobre eso no es ahora el tema de ampliarlo porque es más para la gente que se dedica precisamente al estudio de Gemara. Lo que yo creo que es más importante en este mundo, en este mundo obviamente, no, en esta Mishnah es el tema del Tanta, de que hay que ser muy, muy cuidadosos en que el Sefer Torah sea transcrito exacto, con todo lo que necesita ser transcrito para que sea eso una protección a la Torah, Torah escrita. Seguimos ahora con Maaserot Sayak Laosher. Él dice que el Maaser es una protección a la riqueza. No solamente la protege, sino que también la crea. En el momento que la persona saca Maaser, también puede leit asher, puede enriquecerse. Viene sobre esto Rabbeinu Yonai, dice así. Que de Ambrinan bemasejet Ta'anit. Está escrito en la Gemara, Masejet Ta'anit, al Ototinok. Trae una historia sobre un niño, Sheaya Kore Aser Teaser, que el niño leía la Torah, en esta parte, en el pasuk en Devarim Yudalet Javed, decía Aser Teaser. Amarlo Rabbi Yohanan, le dijo Rabbi Yohanan, Aser, o sea, saca Maaser, de la palabra Eser, 10, Maaser, ¿no? El diezmar, sacar el diezmo, Bishvil Shetit Asher, para que te hagas rico. O sea, estudia la palabra le hacer, que significa diezmar, sacar el 10%, ¿bien? ¿Para qué? Para que te hagas ashir. O sea, se puede leer la palabra con shin, ashir, rico, y se puede leer la palabra con sin, eser, que significa 10. Como es la misma letra, entonces podemos leer eser, 10, o ashir, rico. Entonces, si sacamos maaser, terminamos ashir. Esa es la explicación que le da Rabbi Yohanan. Amarlo beji mutarle nasot. Le dijo entonces, le dijo el Tinok, Ain mutarle nasot. ¿Qué significa esto mutarle nasot? O sea, si tú me estás diciendo que a hacer bishvil shetitasher, entonces voy a poner que hilo entre comillas, voy a poner a Kadosh Baruj Hu a prueba. Tú me están diciendo los sabios que lo que está escrito hacerte hacer es hacer que de shetitasher, entonces voy a sacar más hacer y voy a ser rico. Es lo que está escrito acá, entonces vamos a probar si es verdad o no. ¿Bien? Vamos a ver si es así o no. Entonces le pregunta, ¿mutarle nasot? ¿Puedo probar que es así? Active lo tenasot lo que no se podría hacer esto porque está escrito que no se puede probar a Kadosh Baruj Hu. O sea, no podemos decir, bueno, si enciendo velas de Shabbat, entonces la semana me van a pasar cosas buenas, tenemos esperanza que sea así, pero no puedes ponerlo como un negocio, ¿no? Esto no es un masao matana, mira, yo te doy tanto, tú me das tanto, vamos a negociar. No, no es así, no funciona de esa forma. Entonces, sin embargo, acá, amarle Rabbi Oshia. Le dijo Rabbi Oshaya al niño, Chutz mizo, fuera de esta, Shenemar abiu et kol maaser el bet haotzar, porque está escrito en un pasuk en el Naví, en Malachi, que está escrito así, traigan todo el maaser a el depósito, o sea, depósito en el templo, Veyehe teref bebeiti u behenvani, y van a tener comida, va a haber comida en mi casa, Ubehenvani, y también las personas que se dedican a los hanuyot, o sea, al comercio, Na bezot amar Hashem tzevakot, in lo eftach lachen arubot shamaim. Ustedes se van a dar cuenta que si esto ocurre realmente, ¿acaso no les voy a abrir las chimeneas, las ventanas del cielo? ¿Para qué? Para que baje abundancia. Bearikotilachen barajá ad blidai. Y les voy a bajar del Shamaim barajá, voy a vaciar para ustedes el cielo con mi bendición, o sea, mi bendición que está arriba en el cielo va a quedar vacía porque va a bajar hacia ustedes. Blidai, o sea,
sin fin, van a tener más y más y más y más y más y más. Entonces, se entiende de acá que si una persona incluso que no, que la intención de él sea precisamente recibir abundancia por el hecho de dar maaser, va a recibir abundancia, porque acá Baruj Hu lo prometió. Si alguien hace maaser, esa persona va a recibir abundancia. O sea, las ventanas del Shamaim se van a abrir para él y va a recibir barajá ad bli dai, para que vean lo importante que es el maaser y cuánto ayuda a la propia persona. Ve al ze neemar, y sobre esto está escrito, maaserot siag la osher. El maaser, o sea, sacar el diezmo, es lo que define, lo que protege la ashirut, la osher, la riqueza. La persona va a ser rica y va a proteger su riqueza en la medida en que saque maaser. Shearotze le it asher, la persona que quiere enriquecerse, y ten maaserot be'ain yafa, que dé maaserot con buen ojo, sea en forma dadivosa, y a Kadosh Baruj Hu se lo va a recompensar. Está escrito, es así. La persona que cree realmente que es así, entonces cuando lo haga se va a dar cuenta que realmente es así. Veshelo yomar, y que la persona no diga, Elef kurim yeshli, tengo 1000 medidas de trigo, cualquier cosa, 1000 medidas de algo, 1000 medidas de trigo, yeshli, ejeten me hacer, ¿cómo voy a dar 100? Tengo 1000 y quieren que dé 100, o sea, me voy a quedar con 900, o sea, antes tenía 1000 y ahora tener 900 y doy 100. Behen shavim kama ela itnam, sino que realmente la persona lo que tiene que hacer es darlas, entregarlas. Que Hashem itbaraj neeman leshalem lo kol ma sheiten. Akadosh Baruj Hu es neeman. Neeman quiere decir que Akadosh Baruj Hu es fiel. No es un amigo ni es un ser humano que te dice una cosa y el otro día, por las circunstancias que fuesen, incluso no por maldad, la persona a veces no puede cumplirlo porque no es el dueño del mundo. Hay uno que es el dueño del mundo. Y si él dice que lo va a hacer, quiere decir que lo va a hacer. Y Hashem itbaraj neeman leshalem lo kol ma sheiten. Todo lo que la persona dé, a Kadosh Baruj Hu se lo va a dar. Leachpil et asehar. Le va a hacer doble su recompensa. Behu emet. Y esto es verdad. Gam al pia nisayon. También dice Rabbeinu Yonah que esto es así por la experiencia que hemos tenido. O sea que también a través de la experiencia y del nisayón de probarlo, ustedes se van a dar cuenta que es así, que funciona de esa manera si la persona realmente lo cree. Veiniana tzedaká, viene Rabbeinu Yonah y dice, y el tema de la tzedaká, tema que tiene que ver ahora con la tzedaká, lo que hablamos acá es la mitzvah de sacar maaser. Primero que nada es una mitzvah de la Torá, que si una persona tiene una cantidad de cosecha, tiene que sacar el 10% de maaser. Con respecto a la tzedaká, dice, que moa maaserot. Viene Rabbeinu Yonah y dice algo que es una cosa impactante y es prácticamente algo que hay que aprenderlo para toda la vida. La tzedaká es como los maaserot, o sea, tienen la misma, están dentro del mismo aspecto, dentro de la misma abtajá, de la misma seguridad. Ubeharbot batzedaká yosif osher al oshro. Cuando una persona aumenta más en tzedaká, va a tener, se le va a aumentar la riqueza sobre la riqueza que tiene. Be'al imna leva adam militen matanot gedolot laevionim. Que una persona no se detenga, no se abstenga de dar grandes regalos a gente pobre, pen yemaet oshro velo yaspik, porque puede pensar, mira, si doy tanto, al final voy a ir disminuyendo todo mi patrimonio. Beyadua yeda, de saber debe saber, que zot tiye asiva elav lasot osher bamishpat, que esta es la sivá por el cual una persona llegó a tener osher, o sea, riqueza. O sea, la persona tiene riqueza, aquellas personas que tienen mucha riqueza, que han acumulado grandes patrimonios,
es justamente por qué o para qué, para poder hacer maaser, obviamente, pero también tzedakah. Entonces, el dinero o las propiedades que la persona tenga, si logra entregar mucho de eso en tzedakah, a Kadosh Baruj Hu, obviamente le va a aumentar, como dice Yosif Osher al Yoshro, lo dice Rabenu Yonah. Y Rabenu Yonah lo dice, y si él lo dice es porque él cree que es así. Él no nos va a escribir una cosa que él se está imaginando. No piensen que es un periódico, por muy datí que sea, sino que estamos hablando acá de Rabenu Yonah, uno de los grandes Rishonim. Ustedes ya lo han visto como él ha escrito. Y si él dice, es que él mismo lo cree. Y si él mismo lo cree, entonces tenemos que creerlo nosotros también. Ve'al yachshov ha'ashir hagadol, que no piense la persona que es muy rica, betito arbe bitzdaka, que cuando dé mucho en tzedakah, im lo natan lefi oshro berrov nechasav sheinake, que cuando no da, si no da según su riqueza que él tiene, berrov nechasav, y la mayoría del patrimonio que tiene, sheinake, que yale bilbabo, o sea que va a perder. Kiyale Bilbabo, porque si sube a su corazón davar ra, algo malo, lomar kama maot pizarti, que va a decir, mira, cuánto dinero he entregado, betzdaka, kama bekama nefashot, cuántos y cuántas personas, pen yamutu berab ve'atzaltim, que no mueran de hambre y las he salvado. Que la persona no haga esos cálculos. ¿Okay? O sea, una persona, puede ser que así ocurra, que realmente ha sido una persona que ha sido un gran natvan, una persona con mucha generosidad, y ha dado, y ha mantenido, y ha ayudado. En la época de él, probablemente dar dinero era salvar a una persona de que se muera, o incluso de muchas cosas, ¿no? O sea, hay que conocer la historia del pueblo de Israel en diferentes épocas, en la época también cuando él vivía, y darnos cuenta que era necesario a veces entregar grandes sumas para algo que era muchísimo más importante a veces que el propio dinero. ¿Bien? Conocemos y hemos encontrado, la historia nos trae documentos más documentos que vuelven a aparecer y de repente aparecen de alguien que lo raptaron y es necesario pagar para rescatarlo, y comunidades que no eran ricas, pero gente no tenía mucho dinero, pero sin embargo juntaban para poder rescatar a una persona. Y entonces, que después de haber hecho todo eso, que la persona no lo piense, decir, bueno, cuánto hice, o sea, que hilo ya es suficiente. No, no, que no piense así, que no suba este mal pensamiento a su corazón. Behu lo yeda behol ele. La persona no sabe realmente, kitov ha'ani, no sabe bejolele, kitov, que es bueno, ha'ani, benoten dai machzor min ha'ashir, que cuando que es bueno lo que está haciendo, que lo que le está ocurriendo es algo positivo, benoten dai machzor min ha'ashir, benoten hon rav kemo ha'maaser, y que debe entregar y dar honra, incluso, o sea, mucho dinero, así como el maaser. O sea que también en la tzedakah, porque él está hablando acá de la tzedakah, que la persona no haga cálculos, que la persona no comience a hacer todo tipo de heshbonot, ya di suficiente, y ahí si estamos hablando de alguien que tiene poder para hacerlo. El que no, bueno, que lo que no tiene cada uno va a dar según las posibilidades que cada uno tenga, pero que el que sí tiene ya mucho dinero y mucho patrimonio, que no piense que ya fue suficiente, sino que él no sabe realmente cómo el mundo funciona y para qué él tiene esto, para qué él tiene lo otro. ¿Okay? Que Harash, el pobre, continúa Rabbeinu Yonah, vein lo el asea, que no tiene, sino, por ejemplo, una persona pobre, que no tiene sino solamente una sea, o sea, un poco de, una cantidad, digamos un kilo, vamos a poner términos nuestros, ¿no? Como si tuviera un kilo de algo, benoten me maaseró, y da su maaser, que raui, como corresponde, beashir y es lo alpainsea, y el rico tiene 1000 veces eso, benatán le maaser matain haser ejat,
y dio en Maaser, por ejemplo, Matain 200 menos uno. Yatza Anina Kimin Hasab. Probablemente el pobre termine sin nada. Beashir Nithayef Bahem. En cambio, el rico va a estar obligado. Si quieren les explico lo que esto significa. Caja Tzedaká. Esto es Maaser. Lo mismo en Tzedaká dice. Kol Adam Yeshlo Liten Kefima Sheyeshlo. Cada persona debe dar como lo que tenga. In meat, im harbe. Si poco o si mucho. ¿Cuál es el ejemplo con el maaser? Si una persona tiene maaser, tiene 100 y otra persona tiene 1000, ¿okay? Entonces cada uno da según cómo corresponde. El que tiene 100 va a dar 10, el que tiene 1000 va a dar 100, pero no le podemos pedir al que tiene 100 que dé 100 como el que tiene 1000, porque si no, el que tiene 100 se queda sin nada. Eso es la explicación del maaser. Por lo tanto, en ambos casos, ya sea el maaser como el tzedaká, el maaser es algo técnico. Es lo que tienes, sacas el 10% de lo que tú tengas. El que tiene más, más, el que tiene menos, menos. Así también la tzedaká, cada uno da según las posibilidades que tiene, y ya sea en un caso, ya sea en otro, no pensemos nunca que ya fue suficiente, sino que tratar constantemente de ayudar en la cantidad que podamos según los bienes que nosotros tengamos. Y esto es justamente lo que trae acá el Rab, que dice que esto siag es una protección a la shirut. La persona que quiere mantenerse rico, que dé, porque la riqueza va a aumentar. A cada Baruj Hu le va a abrir el Shamaim para que reciba abundancia ad bli dai, o sea, prácticamente sin fin. Viene ahora, esto es el segundo siag, ¿no? Porque se recuerdan que Rabbeinu Yonah opina que el Koved Rosh, la seriedad, es el siag a la harayot. Lo segundo es que el maaser, el segundo fue el masoret, el de los Sefer Torah que les hablé, siag a la Torah. El tercero fue el maaser, siag la osher, la riqueza. Y ahora vamos a comenzar con nedarin, siag la prishut. Que las promesas, vamos a ver a qué se refiere, es un siag como una protección a la prishut. Primero quiero explicar un poco los conceptos antes de entrar a la explicación que da Rabbeinu Yonah, que es bastante extensa y hay que entenderla. ¿Okay? Neder es una promesa que alguien hace de prohibirse algo. Es una persona que decide acercarse más a Shemit Baraj y para eso decide prohibirse algo que le está permitido. Cualquier cosa, ya sea un alimento o una bebida, decide prohibírsela por motivo que él estime conveniente, porque piensa que así se va a conectar más espiritualmente. O sea que su calidad espiritual se va a refinar si él se prohíbe consumir tal cosa o hacer tal cosa. ¿Okay? Eso se llama neder. Ahora, esto, dice Rabbeinu Yonah, es un siag. Esto protege la prishut. ¿Y qué cosa es prishut? Prishut es vivir generalmente separado de lo que normalmente hacen las personas. No nos referimos a la Saberot, que obviamente todos tenemos que estar lejos de la Saberot, sino dentro del mundo permitido, de las cosas permitidas, hay gente que también, por una necesidad de elevación espiritual mayor, deciden ser Hasidim, Hasidim en el sentido claro de la palabra, y elevarse un poco más. Y si bien está permitido esto y esto y esto, ellos deciden que esto no van a entrar allí en esa forma de vida, sino que van a ser una forma de vida muchísimo más asceta, muchísimo más con una forma de privación. ¿Bien? Para ejemplificar, estoy solamente trayendo ejemplos, no quiere decir que haya que hacerlo, pero una persona puede decidir que no quiere tener un coche, un carro, un auto, y prefiere solamente viajar en autobús para no tener gavá de que él puede manejar y moverse, etcétera, con un, no sé, con un Cadillac o un Opel o con un Mercedes-Benz. Entonces prefiere dejar todo eso de lado y viajar en autobús. Por ejemplo, tomé un ejemplo, ¿no? Eso sería una persona parush, una persona como asceta, como que se aleja un poco de la vida de todas las personas.
ustedes me pueden preguntar, y es válida obviamente la pregunta, si algo así es Shayach en nuestro mundo hoy. Si en el mundo en el que nosotros vivimos hoy día, a alguien que quiera alejarse de las cosas mundanas permitidas, estamos hablando de las cosas mundanas permitidas, de que solo va a comer carne en Shabbat, por ejemplo, ¿ok? O que no va a beber vino sino en Shabbat, o lo que fuese, ¿ok? Si Shayach hoy día, sí, por supuesto que Shayach. Cada generación y generación, obviamente, en las cosas que la generación sostiene, ¿no? Que la generación tiene. Hay personas que viven de una manera y otras que deciden vivir de una manera un poquitito más austera. ¿Por qué? Porque sienten que así se pueden conectar mejor con Akadosh Baruj Hu y no están corriendo detrás de adquirir cosas que les pueden tal vez alejar de Hashem. O sea, obvio que Shayach, Bevadai, que corresponde, solo que cada generación y generación con sus direcciones. Si alguien no sabe, entonces se pregunta, le puede preguntar al Rav, al Moré, a la Morá, cómo hacer para vivir una vida más tranquila y más austera. Y eso se llama Prishut, hoy día. Bueno, algo que ayuda a la Prishut y que la defiende, que la protege, dice Rabbeinu Yonah, es los Nedarim. O sea, el decir que él no va a hacer esto y no va a hacer lo otro como un neder. Como un neder es una promesa, o sea que no la puede transgredir. Si él dice que no va a comer esto o no va a hacer esto, eso es como una promesa y por lo tanto no la puede transgredir, porque si la transgrediese, entonces está cometiendo un pecado. Y eso está escrito en la Torá. Hay una parashá que habla de eso. Otra vez, la misma pregunta. Shayach en nuestra época hacer nedarim, hacer todo tipo de promesas en ese sentido, que de promesa, no de que yo quiero vivir una vida más austera, entonces sin prometer nada me abstengo de esto y de esto y de esto. La pregunta es si conviene hacer nedarim. En líneas generales, los sabios opinan que en nuestra sociedad actual es un poco difícil poder entrar en eso y no sé si todos tengan la altura como para ingresar en un mundo de nether, o sea, de hacerlo a nivel de nether. Que lo haga la persona como un bli nether que va a ser más austero, que va a vivir de una forma más simple, ok, eso es otra cosa, es un prishut para nuestra época. Pero ya recibirlo como un neder puede ser algo un poco complejo y los rabinos últimamente opinan que no es algo apropiado, sino que la persona tiene que tratar de mantener una vida normal de Torah y tratar de mejorar las midot, o sea, de mejorar el comportamiento para de esa manera acercarse más con el Kadosh Baruj Hu. Tov, yo tengo que dejar hasta acá. Bezrat Hashem vamos a continuar la próxima semana y ahí tratamos las preguntas que tengan sobre lo que hemos visto. De todas maneras, yo voy a recapitular la próxima semana para de algunos puntos principales, especialmente de los últimos que hemos tratado. Bueno, las dejo y que tengan Shavua Tov. Le queríamos hacer una propuesta, si Sí, está usted de acuerdo. sí. Me imagino que es del interés de todas. Si el RAP pudiera prepararnos para la próxima clase, si le parece a usted correcto, Sí, sobre el tema de Masrot, de cara a los que trabajamos, a todo eso, sí. el tema de Masrot, también en todos los sentidos. O sea, una explicación del tema de Masrot, también Ujú, de en Eretz Israel y todo eso, reducido, no tampoco en líneas sí. generales. Ok, Y Beseder. acá, para que haya una claridad, Ujú, me parece que es del interés de todas. Si le parece, ya que estamos tocando este tema, ok. Perfecto, presenta. perfecto. Besrat Hashem, yo les preparo algo sobre Maaserot, la importancia que tiene el Maaser, que nosotros generalmente sacamos el Maaser de los sueldos nada más, pero también el tema general con respecto a la kashrut de los alimentos necesario que el Maaser se haya sacado, obviamente. Gracias. Y en cuanto a Tzedakah, también para que haya una claridad, que aunque separemos más, hay que dar Tzedakah, que no. Que son dos cosas aparte y que bueno, Rabbeinu Yanaki las conecta, dice que la recompensa va a ser la misma en ambas, bueno, tenemos que Y la también tratar sobre recompensa, eso. sí. Todo. No le retenemos más. Ok, Kol Tuv Excelente. Leitzaot Beshavua Tov. Shavua Tov. Y Rav,